Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre desarrollo puberal normal y patológico. Primero, vamos a definir qué es la pubertad. Es un periodo de transición entre la infancia y la vida adulta, en el cual se producen cambios cognitivos, psicosociales, biológicos, de forma progresiva. Dentro de estos cambios destacan la aceleración del crecimiento longitudinal, la maduración de la función gonadal, el desarrollo de caracteres secundarios, la adquisición de masa ósea, los cambios en la composición corporal y en las relaciones segmentarias. La función gonadal está sujeta a regulación del sistema nervioso central, a través del eje hipotálamo hipofisario gonadal. La hormona liberadora de gonadotrofinas es secretada por neuronas del hipotálamo al sistema porta, estimulando en la hipófisis anterior la liberación de FSH y LH. Dichas hormonas actúan a nivel gonadal, estimulando la producción de estrógenos y testosterona. Los estrógenos y la testosterona, por feedback negativo, inhiben la secreción de GnRH y de FSH-LH en hipotálamo e hipófisis respectivamente. Además, existen factores parácrinos, neurales y endocrinos adicionales que contribuyen a la regulación del eje. Dentro de los factores estimulantes encontramos la quispeptina, la leptina, la dopamina, noradrenalina y serotonina. Y dentro de los factores inhibidores, el estrés, la hipoglucemia, la melatonina, las beta-endorfinas y el GABA, entre otros. En esta diapositiva vamos a hablar sobre el concepto de mini-pubertad. La desaparición de los estrógenos placentarios tras el parto permite la reactivación del eje hipotálamo hipofisario gonadal. Luego de la primera semana de vida y hasta los 6 meses en los varones y hasta los 2 años en las mujeres. Se produce un aumento de la producción de estrógenos y testosteronas que alcanzan niveles similares a los puberales. Probablemente la minipubertad tenga un rol en la maduración de las gónadas a futuro. En estos gráficos observamos cómo varía la secreción de LH en las distintas etapas de la vida. En el período prepuberal se observan pulsos de baja amplitud y de baja concentración. En cambio, en el período puberal aparecen los pulsos nocturnos de gonadotrofia. ¿A qué llamamos pubertad normal? En las niñas, el inicio puberal está determinado por la aparición del botón mamario, que corresponde a un estadio M2 de Tanner. Normalmente se da en las niñas entre 8 y 13 años. Se palpa un tejido mamario bajo la areola sin llegar a sobrepasarla, y el pico de empuje puberal se da aproximadamente a los 12 años con un estadio M3. En cambio, en los varones, el inicio de la pubertad está dado por el aumento del volumen testicular, que va a ser igual o mayor a 4 mililitros, que corresponde a 2,5 centímetros de diámetro. Este es un estadio de Tanner G2 y se da entre los 9 y 14 años. El pene no se modifica, el escroto y los testículos aumentan ligeramente de tamaño, y el pico de empuje puberal va a ser más tardío, aproximadamente a los 14 años, con un Tanner 4. Este es el estadio de Tanner femenino, en el cual el estadio 1 es el estadio prepuberal. En el estadio 2 observamos el botón mamario, y el vello pubiano es fino y está distribuido en los labios mayores. En el estadio 3, la glándula mamaria sobrepasa la areola, y el vello pubiano se torna rizado extendiéndose hasta el pubis. En el estadio 4, hay una proyección de la areola y el pezón para formar un montículo secundario. Y el vello pubiano alcanza la distribución del adulto, pero de menor densidad. El estadio 5 ya corresponde al estadio adulto. En las niñas, el pico de empuje puberal se da en el estadio 2-3 y la menarca aparece frecuentemente en el estadio 4. Este es el estadio de Tanner masculino, en el cual el estadio 1 es el prepuberal, el estadio 2 los testículos alcanzan un volumen de 4 mililitros, en el estadio 3 aumenta aún más el tamaño testicular, de 6 a 10 mililitros, con un crecimiento longitudinal del pene. En el estadio 4
Continúa creciendo el tamaño testicular hasta 16 mililitros. El pene crece en longitud, pero además se desarrolla el glande con crecimiento en el diámetro. Y hay un aumento en la densidad del vello pubiano. Y el estadio 5 es el estadio adulto. El pico de empuje puberal en los varones se da en el estadio 4. Esta es la secuencia de eventos puberales normales en las mujeres, en el cual, como bien dijimos, el inicio de la pubertad es la telarca, que se da aproximadamente a los 10 años y medio, y corresponde al estadio M2 de Tanner. Luego continúa la aparición de vello pubiano, el pico de empuje puberal y por último la menarca. Las niñas crecen entre 23 y 27 centímetros desde que inician la pubertad. En los niños la secuencia es distinta. Primero aumenta el volumen testicular, comienza a crecer el pene en longitud, aparece el vello pubiano y el pico de empuje puberal es lo último en aparecer aproximadamente a los 14 años. Los niños crecen entre 25 y 30 centímetros desde que inician la pubertad. Bien, terminamos el desarrollo puberal normal. Ahora vamos a hablar un poco de pubertad precoz. Primero vamos a definir qué es la pubertad precoz. En las mujeres es la aparición del botón mamario antes de los 8 años, y en los hombres es un volumen testicular mayor a 4 mililitros antes de los 9 años. La telarca prematura aislada se da en una paciente que consulta por telarca sin otros caracteres sexuales y sin otros síntomas asociados. La edad de inicio suele ser antes de los 2 años y un tercio de los casos la presenta desde el nacimiento. Por lo general desaparece espontáneamente el año y medio de vida, pero si persiste nunca debe ser mayor a tener 3. La etiología puede ser idiopática o por fuente exógena, que en este caso hay que tener en cuenta los disruptores endocrinos. Tenemos que interrogar sobre el consumo de soja, de pollo, la utilización de geles con estrógenos, de cremas, de maquillajes, el uso de microondas, la reutilización de botellas de plástico, la utilización de aceite de lavanda. En estos casos el 14 al 20% va a progresar a una pubertad precoz. Lo que yo debo evaluar es la velocidad de crecimiento, que debería ser normal, en el caso de una telarca prematura aislada, una edad ósea acorde y una ecografía ginecológica que tenga características prepuberales. La adrenarca prematura aislada es la aparición temprana de pubarca, es decir, vello púbico, axilarca, vello axilar y olor sudoral. La etiología es una maduración temprana de la zona reticular de las adrenales. La zona reticular es la encargada de secretar andrógenos. Esto se da más frecuentemente en mujeres, en afroamericanos, en obesos y en pacientes con antecedentes de RCI. Debo evaluar edad ósea y velocidad de crecimiento, que deberían ser normales, y en el caso de situaciones dudosas voy a tener que solicitar andrógenos y ecografía de suprarrenales o gónadas. En la adrenarca prematura aislada, el paciente va a tener una edad ósea acorde, un diasulfato aumentado acorde al vello pubiano, un LH, FSH, testosterona y 17 hidroxiprogesterona bajas. La menarca aislada idiopática es la menarca sin otros signos puberales antes de los 9 años, con un posterior desarrollo puberal normal. La etiología es desconocida, pero tengo que sospechar y descartar que no se trate de un McCune Albright, de cuerpos extraños o de masas locales. Nos referimos a pubertad rápidamente progresiva cuando en la adquisición de los hitos se producen 2 desvíos estándar antes de lo esperado. En el caso de las mujeres, el tiempo entre la telarca y la menarca debe ser 2,4 años más menos 1,1 años. Si este tiempo es menor, ya estamos hablando de una pubertad rápidamente progresiva. Y en los varones está definido por el tiempo entre los testículos de un tamaño de 4 mililitros hasta
el crecimiento de un testículo adulto, que debe ser 3,2 años más o menos 1,8. De nuevo lo mismo, si este tiempo es menor, hablamos de una pubertad rápidamente progresiva. La etiología es desconocida, pero hay ciertos factores que modifican este tiempo. La genética familiar, el antecedente de RCU, la adquisición rápida o excesiva de peso en la infancia, la dieta, la disminución de la actividad física, el tratamiento para hipotiroidismo o los disruptores endocrinos. Generalmente estos pacientes consultan con un desarrollo puberal casi completo y aceleración de crecimiento excesivamente temprana. Pueden estar en la fase de desaceleración postpuberal con una edad ósea avanzada. Lo que me va a importar en estos pacientes es que la talla va a ser menor a la que hubiesen tenido si el tempo hubiese sido el adecuado. Estos pacientes, al ser una pubertad rápidamente progresiva, tienen menor tiempo para crecer. Por eso es importante detectarla. Bien, ahora vamos a hablar de la pubertad precoz central. Primero definir que cuando hablamos de pubertad precoz central es una pubertad dependiente del eje, ¿sí? Dentro de ellos tenemos la pubertad precoz central idiopática, que es la más frecuente. Comienza entre los 5 y 8 años, es más frecuente en mujeres. Hay una progresión puberal normal. Esto es muy importante. En estos casos, la secuencia puberal es la esperada. Primero telarca, aparición de vello pubiano, pico de empuje puberal y menarca. ¿Sí? Tiene una resonancia normal y el 25% tiene antecedentes familiares. Este es un cuadro que resume un poco estas tres entidades que vimos, ¿sí? En la cual la telarca prematura o aislada tiene una edad ósea adelantada en menos de un año, una velocidad de crecimiento normal y una ecografía pelviana normal. La adrenarca precoz tiene esta pubarca aislada, la edad ósea puede estar adelantada pero en menos de 2 años, la velocidad de crecimiento puede estar adelantada o no, con una ecografía pelviana normal y los testículos aún en un estadio prepuberal. Ya en la pubertad precoz nos vamos a encontrar un paciente con telarca, pubarca, menarca, una velocidad de crecimiento acelerada, una edad ósea que está adelantada para la edad cronológica en más de 2 años, una ecografía pelviana que tenga características de cambios puberales y los testículos mayor a 4 mililitros que también me hablan de inicio puberal. Bien, como dijimos, la causa más frecuente de la pubertad precoz central es la idiopática y el 80% se da en mujeres. Pero tenemos otras causas. Tenemos lesiones a nivel hipotalámico, como los amartomas, tumores del sistema nervioso central, infecciones del sistema nervioso central, como meningitis o encefalitis, trauma encefálico, neurofibromatosis tipo 1, malformaciones del sistema nervioso central con hidrocefalia, entre otras. ¿Cómo estudiamos a un paciente con pubertad precoz? Inicialmente pedimos una edad ósea con una radiografía de mano izquierda con foco en tercer metacarpiano, una ecografía ginecológica, que en el cuadro ustedes van a poder ver los diferentes parámetros que tenemos en cuenta para hablar de inicio puberal, que tenga un útero mayor a 35 milímetros, una relación cuerpo-cuello mayor a 1 en 1, puede ser 1,51 o 2,1, un volumen ovárico mayor a 1,5, diría 2 mililitros, con quistes foliculares y un endometrio visible. Voy a pedir un laboratorio con gonadotrofinas, FSH y LH, estradiol, testosterona, perfil tiroideo y andrógenos. El laboratorio puberal tiene una LH basal mayor a 0,3, pero en algunos casos hay una disociación. Tenemos un paciente que tiene la clínica de inicio puberal, que tiene una ecografía con cambios puberales, pero tal vez tiene un laboratorio normal. En este caso lo que voy a pedir es la prueba de LH-RH, en la cual vamos a medir cada 30 minutos durante 2 horas los niveles de LH y FSH, y si somos capaces de detectar el pico, que tiene que ser mayor a 5, ya podemos hablar de inicio puberal. Una resonancia de la región celular y supracelular con y sin contraste lo tendríamos que considerar en las niñas entre 7 a 8 años de acuerdo a la clínica. En el caso que estas pruebas sean no concluyentes,
La voy a seguir a al paciente y voy a repetir los estudios en 3 a 6 meses. Bien, ahora vamos a hablar de pubertad precoz periférica, es decir, independiente del eje, independiente de gonadotrofinas. Va a haber una secreción gonadal, adrenal o ectópica de esteroides sexuales sin activación del eje hipotálamo hipofisario gonadal, con una secuencia de aparición de caracteres desordenada. Tal vez estos pacientes comiencen, por ejemplo, con la menarca. Van a tener niveles puberales de estradiol y testosterona con gonadotrofinas bajas, debido a que tanto el estradiol como la testosterona inhiben la secreción de gonadotrofinas. La edad ósea va a estar avanzada, y para buscar la causa de la misma, voy a solicitar ecografía abdominal, resonancia, CLU, test de ACTH, y en los varones que tengan los testículos asimétricos voy a pedir una ecografía testicular. Estos estudios complementarios yo los voy a solicitar de acuerdo a mi impresión diagnóstica. Y el tratamiento va a ser específico según la etiología. Tenemos dentro de las causas de pubertad precoz periférica, tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita, el síndrome de Malkoun-Albright, especialmente en niñas, los esteroides sexuales exógenos y los tumores gonadales o suprarrenales o tumores productores de beta-gonadotrofina coriónica humana, entre otros. Bien, bueno, este cuadro es un resumen de lo que vimos recién. Ante un paciente con una pubertad precoz, yo primero tengo que decidir si se trata de una pubertad precoz dependiente de gonadotrofina o central, o si es una pubertad precoz independiente o periférica. La dependiente va a tener una maduración gonadal con esteroides gonadales que están en rango puberales. Esto puede ser permanente o transitorio. El que es independiente de gonadotrofinas o periférico, hay una secreción prematura de esteroides sexuales en las gónadas, en las glándulas adrenales o a nivel ectópico. Y también puede darse por esteroides sexuales exógenos. Y lo mismo, podemos estar ante una causa permanente o transitoria. Bien, los objetivos del tratamiento van a ser en primera instancia evitar la pérdida de la talla final. Vamos a tratar de que el paciente se acerque lo más posible a su talla objetivo genética. Y también lo que vamos a tener en cuenta es el criterio psicosocial. Tenemos que ver a cada paciente en particular cómo le afecta este desarrollo puberal precoz. La edad, ver si es un paciente con daño neurológico. Se va a tener que individualizar de acuerdo a qué paciente tengamos enfrente, cuál va a ser nuestra conducta. Los fármacos que vamos a utilizar en el caso de una pubertad precoz central es el acetato de leuprolide y de triptorelina, y en la pubertad precoz periférica los inhibidores de aromatasa, como testolactona y anastrozol, o los antagonistas de estrógenos como el tamoxifeno. En esta diapositiva y en la siguiente tenemos estos cuadros, que es un resumen de lo que vimos hasta ahora. Estos cuadros se centran inicialmente en la clínica del paciente, en el tipo de estudio complementario que le vamos a pedir, sea de laboratorio y de imágenes, y la impresión diagnóstica en cada uno de los casos. Están buenos para tenerlos a mano. Y con esto finalizamos la primera parte. Muchas gracias.